Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su espacio predilecto para estar al día con todo lo que sucede en el fascinante universo del entretenimiento. Es un placer inmenso, de verdad, tenerlos de vuelta aquí, con esa energía vibrante que los caracteriza, listos para sumergirse en las últimas noticias del mundo del espectáculo. Y hoy, amigos, tenemos una historia que ha logrado mantener a muchos con el corazón en un puño, generando un torbellino de emociones y especulaciones que francamente no podíamos dejar pasar por alto. Como siempre, esperamos de todo corazón que se encuentren fantásticamente bien, con toda la energía del mundo para descubrir los detalles jugosos y reveladores que les traemos hoy. Y si son nuevos por aquí, si es la primera vez que la suerte los trae a nuestro canal y aún no se han unido a nuestra gran familia virtual, este es sin duda el momento perfecto para darle a ese botoncito rojo de suscribirse y, por supuesto, activar esa campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse absolutamente nada de lo que tenemos preparado para ustedes, porque créannos, siempre venimos cargados de sorpresas y contenido exclusivo. El día de hoy, como el título ya les habrá dado una pista muy tentadora, vamos a desgranar a fondo un acontecimiento que ha generado muchísima especulación, un sinfín de comentarios y debates apasionados en todas las redes sociales. Y como no, si involucra a dos de los nombres más sonados, dos de los ídolos que han conquistado corazones a nivel mundial, nada más y nada menos que Ander Cell y Kerem Bürsin. Han sido días de intensa actividad mediática, de rumores que volaban como pólvora, y ahora, con la información fresca y detallada que hemos recopilado con esmero y dedicación, podemos ofrecerles un panorama mucho más claro, un relato que va al grano de lo que realmente ocurrió y por qué ha generado tanto revuelo. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a indagar en los detalles más profundos de esta misteriosa visita al hospital y, lo más importante, en lo que podría significar para la relación, la conexión y el futuro de estos dos ídolos que tanto amamos. El título ya lo dice todo: Hande y Kerem, visita sorpresa al hospital y salida juntos. ¿Qué pasó realmente? Comencemos como debe ser, por el principio, por los primeros destellos de esta noticia que nos capturó a todos. Como muchos de ustedes, fieles seguidores de nuestro canal, sabrán, Ander Cell y Kerem Bürsin son dos figuras que han logrado capturar la atención del público no solo por su talento actoral indiscutible, por esa magia que desbordan en cada proyecto que emprenden, sino también por la química innegable que traspasa la pantalla, esa chispa que hizo suspirar a millones durante Senkalkam, y por supuesto por los rumores constantes, los susurros y las especulaciones sobre su vida personal. Esa faceta que a todos nos interesa tanto. Recientemente, de repente, sin previo aviso, comenzaron a circular imágenes y reportes que los mostraban llegando por separado, con una discreción que levantaba sospechas, pero con un propósito común, a un hospital en Estambul. La incógnita se apoderó instantáneamente de las redes sociales. Las preguntas brotaban por doquier: ¿a quién visitaban? ¿Estaban ellos enfermos? ¿Se trataba de algo realmente serio? La especulación voló, los comentarios se multiplicaron y las teorías, como les digo, se expandieron como un incendio forestal en la web. Fuentes cercanas, testigos presenciales y observadores muy atentos a cada movimiento de nuestras estrellas favoritas, confirmaron con absoluta certeza que Hande y Kerem, efectivamente, estuvieron presentes en el hospital. La sorpresa y el gran interrogante radicaron en que, a pesar de haber llegado al centro médico en momentos distintos, como si quisieran pasar desapercibidos individualmente, ambos salieron juntos compartiendo el mismo vehículo. Un detalle que inmediatamente avivó las llamas de los rumores y las conjeturas. Ustedes saben perfectamente cómo funciona esto, y la imaginación de los fans, especialmente la de los seguidores incondicionales de Hande y Kerem, es simplemente imparable y desbordante. En ese instante las redes se llenaron de todo tipo de hipótesis. Algunos juraban que estaban visitando a un familiar enfermo, quizás un abuelo o un tío. Otros, con un enfoque más práctico, decían que se trataba de un chequeo médico rutinario, algo normal y corriente, y los más optimistas, bueno, esos ya los conocen ustedes, siempre esperando una buena noticia romántica, una reconciliación, una confirmación de que el amor verdadero sigue intacto. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió? Después de un exhaustivo seguimiento, de indagar en diversas fuentes, de verificar información de primera mano y contrastar cada detalle, podemos confirmar, con la tranquilidad que nos da la veracidad, que la visita al hospital tuvo un motivo muy específico y, para muchos, francamente esperanzador. No se trataba, mis queridos seguidores, de ninguna emergencia médica de ellos dos, ni de una enfermedad grave que los estuviera aquejereando, al menos no por parte de ellos directamente.
La verdadera razón, amigos, es mucho más dulce, mucho más tierna y, aunque algunos puedan encontrarla un poco inesperada, es una muestra inequívoca de apoyo, de afecto profundo y de una conexión que va más allá de lo superficial. Según lo que hemos podido averiguar, y con la información que hemos logrado contrastar, Andercel y Kerem Bürsin acudieron al centro médico para visitar a una persona muy, muy querida por ambos, alguien que lamentablemente ha estado pasando por un momento delicado de salud, un periodo que requiere de todo el apoyo y el cariño posible. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante y, lo que es más importante, nos da una pista crucial, una señal muy clara, sobre la profundidad de la relación que une a Hande y Kerem en este momento. Asterisco se trataba, nada más y nada menos, que de la madre de Kerem Bürsin. Así es, queridos espectadores. Han leído bien. Andercel, la talentosa y carismática Hande, acompañó a Kerem Bürsin en esta visita sumamente importante y personal a su madre, quien, al parecer, se encontraba en el hospital recibiendo tratamiento, o quizás recuperándose de algún malestar que la había llevado a internarse. Esto sin duda alguna habla volúmenes sobre la relación que Hande y Kerem han construido, o que quizás están reconstruyendo, en este preciso momento. Ir al hospital para visitar a la madre de tu pareja, especialmente en un momento de vulnerabilidad, de preocupación y de posible fragilidad, es un paso significativo, un gesto que demuestra un nivel de compromiso, de cercanía y de afecto que va muchísimo más allá de una simple amistad o una relación superficial y pasajera. Las imágenes que circularon en aquel momento, esas que todos vimos y que generaron tanta expectación, mostraban a Hande con un semblante serio, sí, pero sereno, transmitiendo una calma que venía de la empatía, mientras que Kerem, evidentemente preocupado por el estado de su madre, se mostraba atento, enfocado y protector. La salida juntos compartiendo el coche no fue en absoluto una casualidad. Estaban saliendo de un momento emocionalmente cargado, un instante íntimo donde seguramente compartieron sus impresiones, sus preocupaciones, y lo más importante, se brindaron apoyo mutuo en un momento que requería de esa fortaleza compartida. Este gesto de Hande de estar presente, de ofrecer su compañía y su apoyo en un momento tan personal y vulnerable de Kerem y su familia, ha sido aplaudido de manera unánime por muchísimos de sus seguidores, quienes ven en ello una confirmación tangible y emocionante de la solidez de su vínculo, de la fuerza de su conexión. Ahora entendemos perfectamente que esta revelación, si bien esclarece la situación, puede generar aún más preguntas, más interrogantes que alimentan nuestra curiosidad. ¿Están Hande y Kerem juntos de nuevo, en una relación formal? ¿Significa esta visita al hospital una reconciliación oficial, o quizás un fortalecimiento aún mayor de su relación, de ese lazo especial que los une? La verdad es que aunque no podemos confirmar oficialmente un estado sentimental específico en este preciso instante, dado que ellos prefieren mantener ciertos aspectos de su vida en privado, este acto de solidaridad, de apoyo incondicional y de profunda conexión, es un indicativo muy fuerte, una señal inequívoca, de que la conexión entre ellos sigue intacta y quizás, más fuerte y sólida que nunca. Recuerden, y esto es fundamental, que Hande y Kerem tuvieron una relación que, sin exagerar, capturó el corazón de miles y miles de fans alrededor del mundo. Su historia de amor, nacida en las grabaciones de la exitosa serie Senkal Kapm, fue seguida con un entusiasmo desbordante, casi como si fuera una telenovela en la vida real. Si bien su relación tuvo sus altibajos, sus momentos de gloria y sus periodos de calma, y en un momento dado parecieron tomar caminos separados, la admiración mutua, el respeto profundo y el cariño genuino siempre han estado presentes, y eso es algo que jamás se ha perdido. Y ahora, ante esta situación, ante este momento sensible, vemos cómo esos lazos se reafirman, cómo se fortalecen y cómo demuestran que hay algo más allá de la fama y los focos. Es importante, y siempre lo remarcamos aquí en el canal, recordar que la vida de las celebridades, aunque a menudo parezca sacada de una película de Hollywood, está llena de momentos reales, de preocupaciones auténticas, de lazos familiares irrompibles y de afecto profundo. Esta visita al hospital nos recuerda precisamente eso, nos trae a la realidad y nos muestra la faceta más humana de estas personalidades que admiramos. Más allá de los flashes de las cámaras y de los titulares sensacionalistas, hay personas con emociones complejas, con relaciones importantes que valoran y protegen, y con la necesidad primor y al de apoyarse mutuamente en los momentos difíciles, en las circunstancias que ponen a prueba la fortaleza de cualquier vínculo. La presencia de Hande al lado de Kerem, acompañándolo, brindándole su apoyo en un momento tan delicado y personal relacionado con la salud de su madre, es una señal poderosa, una demostración clara, de que hay un cariño profundo,
Una preocupación genuina y un respeto mutuo que va más allá de cualquier expectativa pública o rumor. No se trata solo de una visita de cortesía, de un saludo superficial, sino de estar ahí presente para la persona que te importa, en las buenas y sobre todo en las malas. Y sinceramente eso es algo que todos nosotros admiramos profundamente. Es la clase de gesto que nos hace creer en el amor, en la lealtad y en la importancia de la familia. Hemos visto cómo en el pasado, cuando la relación entre ellos era más pública y consolidada, Ande siempre mostró un gran afecto, un respeto y una cercanía hacia la familia de Kerem, incluyendo, por supuesto, a su madre. Y ahora, en un momento de necesidad, cuando el apoyo es más crucial que nunca, Kerem también ha buscado y felizmente ha recibido el apoyo incondicional de Ande. Esto sugiere con una fuerza arrolladora que la relación que comparten trasciende los altibajos públicos, las idas y venidas, y se basa en cimientos sólidos de amistad verdadera, de cariño profundo y de una complicidad que pocos entienden. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué podemos esperar de ahora en adelante? Es difícil, casi imposible, predecir el futuro, especialmente en el mundo de las celebridades, donde todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Pero lo que sí es seguro, mis queridos amigos, es que esta visita al hospital ha generado una ola de comentarios increíblemente positivos, de mensajes de apoyo y de deseos de pronta recuperación para la madre de Kerem. Y para Ande y Kerem, este evento es sin duda una confirmación de que sin importar lo que suceda en el ámbito público, lo que dicten los medios o las redes sociales, hay un espacio privado, un terreno común, donde su conexión es prioritaria y donde se brindan un apoyo incondicional que es, francamente, conmovedor. Esta historia, mis amigos, tiene una enseñanza invaluable. Nos demuestra que incluso en la vorágine de la fama, en el constante torbellino de la atención mediática y las cámaras, los gestos de humanidad, de empatía y de afecto genuino son los que realmente importan, los que dejan huella y los que definen a una persona. La forma en que Ande Erçel se presentó al lado de Kerem Bürsin en este momento sensible y personal, es un testimonio elocuente de la clase de persona que es, de su fortaleza, de su empatía y del valor que le otorga a las relaciones verdaderas y a la familia. Hemos desglosado los hechos, hemos analizado las imágenes, hemos especulado y debatido, y ahora, con esta información confirmada y verificada, podemos entender mucho mejor lo que sucedió. Una visita sorpresa al hospital, que lejos de ser un motivo de alarma, resultó ser un acto de amor familiar, de apoyo incondicional y de una conexión que se mantiene fuerte. Y una salida juntos compartiendo el mismo vehículo, que lejos de ser un indicativo de un nuevo romance repentino o una reconciliación anunciada a bombo y platillo, es una muestra clara y conmovedora de la profunda conexión, del respeto y del cariño que une a Ande Erçel y Kerem Bürsin en este momento de sus vidas. Para resumir, queridos espectadores, la visita de Ande Erçel y Kerem Bürsin al hospital se debió a que Ande acompañó a Kerem a visitar a su madre, quien se encontraba allí por motivos de salud, requiriendo atención médica. Salieron juntos compartiendo el vehículo, lo que evidenció el apoyo mutuo, la solidaridad y la solidez de su vínculo, un lazo que parece mantenerse fuerte y presente, más allá de cualquier rumor o especulación romántica que haya circulado. Fue un gesto de gran humanidad, de profundo afecto familiar y de apoyo incondicional que ha sido, muy acertadamente, muy bien recibido por sus seguidores y por aquellos que admiran su trayectoria y su calidad humana. Ha sido un verdadero placer, un gusto inmenso, acompañarlos una vez más en este recorrido por las novedades más jugosas y reveladoras del mundo del espectáculo. Esperamos de corazón que la información que les hemos traído hoy les haya resultado sumamente interesante, que les haya aportado claridad y que les haya ayudado a comprender mejor esta peculiar y emotiva situación. Queremos agradecerles infinitamente por dedicarnos su valioso tiempo y su incondicional atención. Su compañía, sus comentarios y su energía son lo que nos motiva, lo que nos impulsa a seguir investigando y a seguir trayéndoles el mejor contenido posible, siempre con la mayor rigurosidad y pasión. Ahora, como siempre, nos encantaría, de verdad, escuchar su opinión, sus pensamientos sobre esta noticia. ¿Qué les pareció este hermoso gesto de Ande y Kerem? ¿Creen que esta visita al hospital, este acto de apoyo familiar, fortalece aún más su relación, independientemente de su estado sentimental actual? ¿Les inspira esta muestra de humanidad? Déjenos saber todos sus pensamientos, sus reflexiones y sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Sus opiniones son sumamente valiosas para nosotros, son el motor que nos ayuda a mejorar cada día y a crear contenido que realmente les interese. Y antes de despedirnos, no olviden, por favor,
darle un asterisco enorme like a este vídeo si les ha gustado, si les ha parecido interesante y útil. Eso nos ayuda muchísimo a crecer y a seguir adelante. Compartan esta información con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que siguen de cerca la vida de Hande y Kerem, para que todos estén al tanto de lo que realmente sucedió. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, no esperen más. Suscríbanse al canal y activen esa campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de todas nuestras exclusivas, de todas nuestras noticias de última hora y de todos los contenidos que preparamos con tanto cariño para ustedes. Un abrazo enorme, lleno de energía positiva, y hasta la próxima aventura informativa. Adiós, queridos.